Primera pregunta muy interesante. A ver, Mercosur y UNASUR son entes diferentes y en mi visión lo que Mercosur ha comenzado en muchas maneras y sobre todo en temas sociales, que es lo que me quisiera referir, no necesariamente la parte más histórica de lo que movió el regionalismo en términos económicos y de creación de mercados, sino en el aspecto social creo que UNASUR puede compensar, debe compensar por lo que es su tratado constitutivo, muchas de las cosas truncadas que si bien existieron en Mercosur han sido muchas veces cercenadas por cuestiones económicas, de desestabilización política en muchas instancias y de un mandato que estuvo muy sujeto a los vaivenes económicos que han afectado no solamente al rol del Estado en políticas sociales, sino también la capacidad del Estado de proveer otras instancias regionales o otras políticas regionales que se corrieran del eje fundacional, digamos, que era o que es en Mercosur el aspecto comercial y financiero o de creación de mercado. Entonces UNASUR tiene la posibilidad y de alguna manera recoge este guante para empujar con un modelo político, no económico, las cuestiones truncadas de Mercosur. Y con esto me refiero a políticas sociales que en mi visión tienen un papel central en UNASUR porque UNASUR se define como ente político, es un ente político y ofrece una respuesta política a lo que era una integración económica o un proyecto de integración económica. Si vamos a la filosofía del UNASUR, la UNASUR tiene un mandato muy diferente al de Mercosur. UNASUR tiene un mandato que se basa en una reconcepción de lo que es la región y para qué sirve la región. Entonces hay una redefinición de la política regional y de la necesidad de una política regional en relación a democracia y en relación a bienestar o pobreza o reducción de pobreza o cuestiones de deuda social. Entonces democracia y deuda social para mí son pilares dentro de UNASUR. El mandato de UNASUR se forma alrededor de eso y hay una cuestión de derechos que es muy importante. La definición de derecho es central en UNASUR. Entonces, ¿qué hace UNASUR que no hace Mercosur? Tiene una institucionalidad mucho más compleja que no necesariamente compite con la de Mercosur. En muchas instancias los funcionarios son los mismos, pero la institucionalidad se define en términos de lo que es ese mandato que decía antes, de democracia y de bienestar social o de desarrollo social, mejor dicho. Y esa institucionalidad compleja no es solamente a nivel intergubernamental, sino que además se extiende a redes. Y creo que este es un componente fundamental que define la diferencia entre UNASUR y Mercosur, que son instancias intermedias de redes de expertos que trabajan temas de políticas sociales que son muy novedosas. Para mí, en mi visión, salud es un caso paradigmático en esto. Y de hecho UNASUR se define en su instancia constitutiva en base a dos pilares prácticos fundamentales que son defensa y salud. Uno puede discutir mucho más extenso por qué salud, pero el hecho de que salud está al centro de la discusión y de la institucionalidad de UNASUR define un tipo de institucionalidad regional muy diferente. Creo que esa es una división o una diferencia fundamental. Mercosur es mucho más técnico, si bien ha tenido experiencias en desarrollo social, en educación y salud, pero fueron truncadas por cuestiones de mandato y cuestiones de cómo se definió la regionalidad y el mandato de Mercosur, mientras que UNASUR retoma un guante político que permite crear una institucionalidad y proyectos que van no solamente hacia el plano de desarrollo social y de ciudadanía en muchas instancias, sino que además desarrolla un tipo de diplomacia que es muy diferente a lo que fue o lo que es la de Mercosur. Creo que la propuesta de UNASUR es muy
muy válida en tanto uno de los pilares es la autonomía. Incluso este tema de salud que mencionaba antes, que para mí es fundamental para entender la concepción de derechos y de desarrollo social dentro de UNASUR, tiene una definición de autonomía. Salud es una cuestión de autonomía, de soberanía, y está muy vinculada a defender no solamente derechos sociales, sino también recursos naturales y enmarcarse dentro de una producción de producción de medicamentos que le daría a los países una autonomía diferente a la que existe al momento. Eso necesita financiamiento. Los países de UNASUR han creado dentro de esta institucionalidad compleja que mencionaba antes una escuela de gobierno para la gobernanza en salud, donde los distintos países han puesto un fondo que permite distribuir en un plan quinquenal que se ha definido y que se combina con un plan también de este Instituto Sudamericano de Gobernanza en Salud, dirigirse a diferentes proyectos que están financiados en muchas instancias por este fondo. Este fondo es pequeño y creo que ahora se ha llegado a un momento donde la cuestión financiera tiene que ser un centro de discusión seria dentro de UNASUR. UNASUR es un ente político, defiende una concepción de derecho y de autonomía importante. Dentro de esa filosofía, la tensión está en quién y cómo financia, sobre todo en un momento donde los países de América del Sur están pasando cuestiones económicas y políticas que están hackeando en muchas instancias la posibilidad de avanzar con esta solidaridad que se ha desarrollado en los últimos casi 10 años. Entonces, creo que esa es una pregunta central. En mi visión, si bien uno tiende a pensar que Brasil es un componente normativo, financiero, diplomático esencial dentro de la UNASUR, pero creo que UNASUR tiene una discusión pendiente de cómo vincularse como región. Creo que esa sería una opción muy interesante, más allá de bilateralmente. Creo que como región puede vincularse a entidades de financiamiento exteriores. Existen dos entidades que son muy importantes. Una es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ha tenido históricamente una conexión con el desarrollo social, o si bien dentro de una concepción totalmente diferente de lo que es desarrollo social e inclusión social, que la concepción que tiene UNASUR, pero creo que ahí hay una instancia de cooperación que puede ser explorable, porque creo que sin financiamiento el programa político corre riesgo. Creo que los organismos de desarrollo multilateral como es el BID son importantes. La cooperación con la Unión Europea es un aspecto que debe ser explorado, y esto fundamentalmente tiene una presión de tiempo, dado que muchos de los países de UNASUR comenzaron a firmar acuerdos bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, y tenemos el último acuerdo firmado entre Ecuador y la Unión Europea, donde el bilateralismo entró a filtrar este proyecto regional. Entonces, creo que la cuestión financiera es urgente para discutir y para poner en práctica, y UNASUR debe abrirse sin perder su esencia y filosofía de autonomía y de valores democráticos y sociales, de desarrollo social, pero debe abrirse a una discusión sobre fondos de recursos extranjeros. Bueno, me voy a centrar en el caso de salud, porque creo que salud es un espacio donde hay una innovación institucional que es muy innovadora y que permite una conexión entre la región y la nación que es muy diferente en aspectos sociales a lo que existía en otras experiencias de integración.
La UNASUR, en términos de UNASUR Salud, tiene su consejo ministerial, digamos, su consejo donde se reúnen presidentes, donde se reúnen ministros, pero tiene instancias intermedias que están formadas por grupos técnicos, grupos de trabajo y redes temáticas. Los grupos de trabajo responden a 5 objetivos que son desde temas de enfermedades específicas, cáncer, dengue, sobre todo cuestiones que tienen que ver con pobreza, enfermedades de pobres, digamos, hasta cuestiones más de política. Y ahí es muy interesante lo que sucede porque hay grupos de trabajo que se dedican a políticas de medicamentos, a políticas de formación de cuadros y formación de profesionales, o sea, profesionalización entra dentro de lo que es gobernancia, una política que toma UNASUR y se dedica un grupo de trabajo a este tipo de políticas y intercambio de experiencias. Y hay otros grupos técnicos que se dedican a otras cuestiones donde se miran cuestiones epidemiológicas, etc. Entonces, creo que hay una división temática que responde a una nueva concepción de lo que es salud, salud como derecho, salud como soberanía, y estos grupos temáticos que trabajan en estos temas, vinculando lo que es el plan quinquenal de UNASUR Salud con lo que son objetivos a nivel de país. Eso por un lado, y me voy a referir en un momento un poco más a ejemplos concretos. Por otro lado tenemos las redes temáticas, red contra el cáncer, red para investigación de una vacuna contra el dengue, red de escuelas de salud pública, donde ahí también se genera un conjunto de intercambios entre profesionales de la salud de distintos países. Entonces estas redes, estos grupos temáticos, grupos de trabajo, lo que hacen es romper la lógica intergubernamental que en muchas instancias ha afectado dinámicas de integración en ciertos sectores. Entonces, al salirnos de la lógica intergubernamental y ver instancias intermedias donde objetivos regionales entran a los países por medio de estos grupos de expertos, en última instancia, creo que se ve una institucionalidad que es más conducente a políticas regionales sociales y un vínculo con los países que es más fluido. Ahora, yo decía ejemplos concretos, tenemos en el caso del Instituto Sudamericano de Gobernancia en Salud, lo que está en base en Río, lo que hacen ellos es profesionalizar algunos de los técnicos que trabajan en hospitales, que toman decisiones y que negocian en Ginebra en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos diferentes grupos, desde técnicos hasta policy makers, lo que hacen es, de tanto en tanto, ir a grupos de trabajo o seminarios o intercambios de experiencias convocados por el ISACS, el Instituto Sudamericano de Gobernancia en Salud, y generan no solamente una conciencia de lo que es la política social en salud, sino también un intercambio entre profesionales que favorecen en última instancia las prácticas que ellos desarrollan en sus países. Y sobre todo, una cosa que me parece fundamental es ISACS genera la posibilidad de crear un foro donde en cada año, antes de la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud, los países de la UNASUR se reúnen y discuten posiciones comunes para llevar a la Organización Mundial de la Salud con una sola voz, que es la voz de UNASUR. Entonces, esa institucionalidad, como foro, como broker, como mapeando políticas y capacidades industriales, profesionalizando, es una institucionalidad que no se ve en otros sectores, y uno puede discutir por qué y la necesidad incluso de empezar a replicar un poco en otros sectores, pero en el caso de salud paradigmáticamente está funcionando y sobre todo está generando una conciencia de lo que es salud regional o como política regional que es muy importante.
Bueno, eso es interesante porque es cierto que en muchas instancias, sobre todo en los últimos 10 años, la cuestión de justicia social y de desarrollo social, de ciudadanía, de derechos, ha tomado una relevancia mayor en lo que es la construcción del Estado, del reclamar la posición del Estado. Hay como un doble mecanismo, una doble dinámica entre reconstruir el papel del Estado y reclamar al Estado ese rol. Entonces, en muchas instancias el rol del Estado puede dar respuesta a cuestiones de justicia social y a cuestiones de desarrollo social. Pero en muchas otras instancias, tal vez el límite pasa por capacidades. Hay ejemplos donde, si bien el voluntarismo político existe, el cambio filosófico es una realidad, hay muchas cuestiones de profesionalización o de capacidades técnicas, no necesariamente o solo materiales en términos de financiamiento, sino capacidades técnicas que limitan la construcción de democracias sociales o de justicia social o de inclusión social, etc. Entonces, el tema de la capacidad y recursos humanos es fundamental. ¿Cuál es el valor agregado de un organismo regional como UNASUR? En este caso, creo que es fundamental porque los organismos regionales pueden crear un foro de intercambio de mejores prácticas, pueden actuar como usinas de conocimiento, pueden actuar como centros de profesionalización y en ese sentido esto no es un dato menor en algunos estados donde las capacidades de gobernanza son limitadas. Hay países donde países chicos, pero también países más pobres, donde las capacidades del Estado, las capacidades de gobernanza, desde protocolos, protocolos ministeriales, digamos, que se puedan aplicar a todos los espacios de gobernanza, son limitados, tienen límites en términos de capacidad técnica. Entonces, escuelas como de gobernanza en salud, o ahora se ha abierto una referida a seguridad, son espacios donde se pueden crear capacidades técnicas. Y las capacidades técnicas se refieren no solamente a una cuestión de decisión política, sino también a prácticas donde profesionales en hospitales o profesionales que tienen que negociar políticas en un foro internacional también necesitan para proveer mejores prácticas hacia los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, el vínculo entre región y el ciudadano común es fundamental y puede ser filtrado a través de la creación de capacidades. Entonces, por eso decía que creo que los organismos internacionales, no solamente, organismos regionales, no solamente son foros para discutir políticas, sino también pueden tomar un rol como usinas de conocimiento, como de profesionalización, de mapeo de capacidades, de intercambio de experiencias, y eso sin duda genera capacidades en los estados que muchos de ellos son necesarios para llevar a cabo buenas prácticas.